Santo, creación de Santa María, estableció bajo el poder de Dios. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en la Santa Iglesia, con el Padre Jordi Rivero. Querido hermano, hermana, bienvenido a este compartir sobre la Iglesia. Queremos conocer más a Jesús y por eso queremos conocer su plan. Él siempre está con nosotros. Date cuenta que no estamos hablando de esto para entretenernos, sino que realmente Dios quiere estar con nosotros. Y estamos hablando hoy de los sacramentos. Dice el catecismo que los 7 sacramentos son canales de la gracia de Dios. Nos dan gracia, o sea, participación de la vida de Dios. Fuimos creados para ser familia de Dios. Eso es lo que es la Iglesia. Y participar de la naturaleza divina. Y los sacramentos nos van acompañando en todas las etapas de nuestra vida natural. Desde que comenzamos la vida, ya se puede recibir el bautismo y ser insertados en la vida sobrenatural, en la vida de Dios. Así también, cuando vamos creciendo, nos fortalecemos, ya nos hacemos maduros con la fuerza de la gracia en el sacramento de la confirmación. También tenemos el momento que podemos ya comenzar a confesarnos y ojalá que nos confesemos con frecuencia. Nos podemos confesar todas las semanas. Una frecuencia ideal creo que sería una vez al mes. El Papa se confiesa todas las semanas, sin embargo, porque todos necesitamos ese momento de encuentro con Dios para examinar nuestra conciencia y reconocer nuestros pecados. El gran sacramento, el sacramento de la Eucaristía, donde se nos da Cristo realmente presente, su cuerpo, sangre, alma, divinidad. También el momento donde el hombre y la mujer se unen, ya no ellos solos, ya no solamente siguiendo los instintos, sino consagrándose al plan maravilloso de Dios para formar un matrimonio, una familia, o el orden sacerdotal, donde el hombre es llamado a servir como sacerdote. Y cuando estamos enfermos, pues la unción de los enfermos, porque Dios quiere cuidar de nosotros en toda circunstancia de nuestra vida. O sea, en los sacramentos tenemos la gracia de Dios que se nos da por la Iglesia para cada individuo, para su propio bien y para poder caminar juntos como Iglesia. Hablando de la penitencia, de ese sacramento que también se llama la confesión, vamos a compartir los 5 puntos que son importantes para hacer una buena confesión. Primero, hace falta que yo examine mi conciencia. O sea, tengo que tener un tiempo en oración y pensar en dónde yo he fallado a Dios. Y esto se hace, pues, a la luz de la palabra de Dios. Si conozco los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, las enseñanzas de la Iglesia, esto es luz que me ayuda a yo poder juzgarme a mí mismo, examinar mi conciencia. Entonces viene esa gracia de Dios. Hermanos, qué gracia tan grande cuando alguien se reconoce pecador. Es algo tan bello. Las personas a veces tienen miedo de confesarse. Si solo supieran que un sacerdote lo que siente es admiración y respeto profundo por el penitente, porque es algo bello ver una persona que se humilla ante Dios. No te dejes nunca engañar por el demonio con el miedo a la confesión. Decídete en el nombre del Señor y recibirás muchas bendiciones. Después del examen de conciencia viene pues esa gracia especial, donde Dios nos hace ver nuestro pecado. Y ¿sabes qué? Cuanto más yo pongo mi pecado delante y se lo entrego a Dios, más estoy perdonado, más libre. Y cuanto más quiero justificarme y esconderlo, más me hundo.
El Señor sabe desde siempre cuáles son nuestros pecados. Y entonces preguntas, bueno, ¿y para qué entonces necesito confesarme? Él ya lo sabe todo. Si pensáramos así, entonces ¿para qué rezar? Ya Dios sabe mis intenciones, pero Dios quiere que sus hijos hablen con Él, que sus hijos reconozcan su necesidad, que sus hijos se arrepientan. Si eres padre o madre, puede ser que conozcas a tus hijos y sabes muchas cosas de ellos, pero qué lindo cuando van y te lo cuentan, porque ahí se establece el lazo de amor, se profundiza la relación. El Señor quiere que recemos, aunque Él sabe lo que nosotros tenemos entre manos y nuestras necesidades antes que empecemos a rezar. Y también Él sabe nuestro pecado, pero Él quiere que nosotros seamos honestos y lo confesemos. Entonces viene el dolor de los pecados. Señor, me ofende porque eres tan bueno y yo te he ofendido, y es algo muy lindo como el hijo pródigo cuando se da cuenta de su situación, se duele de su situación y quiere volver otra vez al Padre. Entonces, el tercer punto es, tengo que tener un propósito de cambiar. Eso es parte de la contrición. Me siento dolido y no lo quiero volver a hacer. Por eso que si alguien dice, yo me confieso, pero después vuelvo a hacerlo, algunos piensan que los católicos tenemos una vía fácil con la confesión, porque así ya podemos hacer lo que queremos. Al contrario, una confesión de esa forma no sería válida, sería un sacrilegio. La verdadera confesión conlleva ese dolor del pecado y ese propósito de nunca ofenderle más. Detesto mi pecado porque ofende a Dios y no lo quiero hacer más. Entonces, como cuarto punto, está el hecho en sí de presentarse ante el sacerdote y se hace una confesión en secreto personal y se recibe una absolución personal. En casos de emergencia, si va a caer una bomba, pues el sacerdote puede absolver a todos a la vez. Eso es una situación extraordinaria, pero aún así la persona tendría después que volverse a confesar si es que la bomba no cayó, ¿verdad? Y hay la oportunidad. La forma ordinaria, la forma normal de confesarse, a la cual estamos todos adheridos, es la confesión y la absolución individual para cada penitente. Ese momento que escuchamos las palabras del perdón que vienen de Dios a través del sacerdote. Dios actuando entre los hombres, igual que Dios actúa en los padres para el bien de los niños, Dios actúa para el bien del penitente a través del sacerdote como instrumento. Y qué gracia tan grande poderse confesar. Si no lo has hecho hace mucho tiempo, yo te invito que realmente te decidas, porque hermanos, sin una sincera confesión, los méritos que Cristo ganó por nosotros en la cruz no nos llegan. Él ya lo hizo todo, pero necesitamos recibir nosotros el perdón. Entonces viene el último punto, que es el cumplir la penitencia que se nos haya impuesto. Es una forma de reparar, de restituir. Ya Dios lo hizo todo, cierto, pero quiere que el hombre coopere con la parte que le corresponde, con la parte que puede. Es nuestra señal de que estamos arrepentidos y que vamos a hacer nuestra parte. ¿Cuáles son los efectos de esta confesión? El perdón de los pecados. Si habíamos perdido la gracia santificante, habíamos caído en pecado mortal, habíamos perdido la relación con Dios, el sacramento hace que la sangre de Cristo nos vuelva a unir otra vez a Dios y hacernos otra vez su familia. Y si era un pecado venial, también es bueno confesarlos. Cuando es pecado mortal tenemos que hacerlo para recibir el perdón. El pecado venial se puede perdonar a través de la Eucaristía, pero así todo es muy provechoso confesar los pecados veniales también. Y así recibimos también gracia, aumenta la gracia santificante. O sea, vamos creciendo más en esa vida de participación con Dios. Y nos da fuerza el sacramento para no caer más, para vivir para Dios y para vivir como familia, como una iglesia santa, haciendo realmente la vida feliz con Dios. Vamos ahora a entrar en la Eucaristía, el gran sacramento.
que nos da el Señor. Fíjense que el Señor siempre provee con lo necesario para el camino. En el Antiguo Testamento, Elías recibió el alimento, el agua necesaria cuando él tuvo que caminar por el desierto para llegar después de 40 días a el Horeb, la montaña del Señor. El Señor proveyó el alimento. Vemos también el pueblo entero que tuvo que estar no 40 días, sino 40 años en el desierto. Y Dios proveyó el maná. Para que no se murieran de hambre, el Señor les dio el alimento hasta que llegaron a la tierra prometida. Nosotros también estamos de peregrinos. Nosotros también somos una iglesia, pueblo, que va caminando hacia el cielo. Pero ahora ya no nos da maná, ahora nos da su propio cuerpo, su propia sangre como alimento. ¡Qué regalo tan grande! Si tan solo entendiéramos este gran misterio de amor, que Dios nos amó tanto que entrega a su Hijo, y Jesús, que es el mismo Dios, lo entrega todo por nosotros, y ya no sabiendo qué entregar, se entrega a sí mismo en la Eucaristía, se da personalmente para que nosotros nos alimentemos de Él. Pero al hombre le cuesta mucho entender esto. Vamos ahora a mirar en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, cuando el Señor nos habla ya específicamente de este regalo que es la Eucaristía. Vemos que la gente estaban corriendo detrás de Jesús porque Él había hecho un milagro muy grande al multiplicar el pan. Y los hombres ven, este hombre, Jesús puede satisfacer nuestras necesidades. Aún no se daban cuenta que era Dios, pero veían en Él la posibilidad de un gran rey. Y cuando lo fueron a querer hacer rey, ¿qué hace Jesús? Jesús huye. Jesús no quiere ser rey de esa forma. Ellos tenían una falsa expectación del Señor. El Señor lo que quiere es darse a sí mismo, algo mucho más grande. El Señor quiere dar su propia vida que va a estar en nosotros. O sea, no solamente vamos a tener las necesidades suplidas en esta tierra. Aquí estamos peregrinando y tendremos siempre necesidades y sufrimientos, pero vamos a participar de la vida misma de Dios. Este es el gran regalo que no podían entender. Y el Señor les dice que su reino no es de este mundo, su hora no había llegado. No era así su mesianismo. Después lo encuentran. Pueden mirar en el capítulo 6 de Juan, versículo 26. Jesús les dice: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece. Busquen algo más importante, mayor, el alimento que el Señor les va a dar. Y ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Y Jesús les responde: la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, crean en mí, que yo soy, que Jesús es realmente Dios con nosotros. Lo importante no es que nos dé el pan, Él se lo da a los buenos y a los malos. El pan, el Señor lo da a todos, pero Él quiere dar algo más grande a aquellos que creen en Él. Y es esta participación en su vida. Dice el Señor, cuando le preguntan: danos, Señor, este pan. Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El que crea en mí no tendrá sed. El pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Si coméis la carne del Hijo del Hombre, y si no la coméis y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Lo dice de dos formas. Primero dice que tenemos que comer, y después, si no comen de este cuerpo, si no beben esta sangre, no tienen vida en ustedes. Fíjense cuál es el plan divino. Es que hagamos la voluntad del Padre. Y como no podemos hacerla solos, Él viene en nuestro rescate, y Jesús se nos da. Él nos da el pan de vida eterna para que podamos vivir con Dios y hacer su voluntad, lo cual antes era imposible. Esta es la Eucaristía.
comer a Jesucristo, alimentarnos de Él para ser transformados a la participación de la vida de Dios. Esto es lo que los hombres que están cerrados nada más en lo horizontal, pues no pueden comprender. Recuerden que esto no es un escape. Jesús, llenándonos de su vida, llenándonos de su amor, nos hace movernos para buscar el pan de cada día, para servir a los pobres, ahora con más visión y con más fuerza que nunca. La vida con Dios, esa participación divina, no es para ajenarse de la vida natural. Él viene a la vida del hombre natural para transformarlo. Así que ya lo natural esté a la disposición de Dios, que lo hace todo bien. Si hay hambre en el mundo, si hay injusticias, es precisamente porque el hombre no se ha transformado y sigue egoísta, sigue cerrado en sí mismo. Entonces, la Eucaristía es realmente la presencia de Dios que se nos da. Pero fue muy difícil para ellos entender esto. Cuando Jesús habló de que había que comer su cuerpo y su sangre, ¿cuál ustedes creen que fue la reacción? Dice el versículo 60 del capítulo 6 de Juan, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este mensaje, ¿quién puede escucharlo? Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es demasiado, pensaban. Pero Jesús no cambia su enseñanza tratando de ajustarla para ser popular. Jesús dice la verdad. Y esto hace que hasta los mismos 12 apóstoles se quedan como titubeando, se quedan dudosos aparentemente, porque Jesús les dice a ellos, también ustedes quieren marcharse. Y es Pedro el que da la cara, el primero de todos, y responde, Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es lo que Jesús está buscando. Esta es la respuesta. Ya no te seguimos por interés. Ya no te seguimos por el pan. Ahora te seguimos por ti. ¿No es eso el amor? Cuando un niño va a su papá y le dice, papi, quiero que me lleves al cine. Papi, quiero que me des. Entonces el papá lo hace con amor. Pero qué lindo cuando el hijo va al papá y dice, papá, quiero estar contigo. Quiero venir aquí para estar contigo, porque te amo, porque quiero escucharte. Esto es lo que Dios quiere llegar con nosotros. No que lo usemos como si fuera una máquina de provisión, sino que lo tengamos como Padre y que le rindamos el corazón abierto y que entremos en comunión. Por eso la Eucaristía se llama comunión. Entramos en profunda comunión con Dios en Jesucristo. ¿Qué comunión más perfecta que Él que entra dentro de nosotros y se convierte en alimento? Pero es un alimento diferente a los demás, porque en este caso el alimento no se asimila al cuerpo y se hace parte del cuerpo, sino diríamos al revés, que es un tipo de alimento espiritual en el que Él se convierte en el centro y yo soy asimilado en Él. Es un alimento que más bien me asimila. Nosotros nos vamos incorporando en Cristo. Cristo es el Dios, el Todopoderoso, y nosotros al recibir la Eucaristía vamos pensando como Él, vamos siendo suyos, vamos actuando como parte de su cuerpo. No Él hacer parte de nuestro cuerpo, sino al comerlo nosotros nos hacemos parte de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Y por eso es el sacramento central de la Iglesia. Es el culmen, el principio y el culmen de toda la actividad de la Iglesia. De ahí viene toda su vitalidad, toda su capacidad de amar. Y el centro de todo está en Jesús, en el amor de Jesús, en su misericordia que irradia de la Eucaristía para todos los hombres. Vemos cómo los que realmente están cerca de Jesús son los que comprenden esto y están hasta el final, hasta la cruz. María Magdalena, Juan, esa intimidad, esa
entrega total de amor, de participación, es lo que quiere Jesús con nosotros. Veamos ahora Mateo 26, 26 y los versículos siguientes, que es ya la institución de la Eucaristía en la última cena. Jesucristo nos va a enseñar ahora, en este momento, la institución de la Eucaristía. Tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Estas son las palabras de la consagración en cada misa. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo: tomad y bebed. Porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y entonces, ¿qué ocurrió? Cristo realmente se hizo presente en la Eucaristía. Ellos se quedaron totalmente asombrados de aquel misterio que Él ya les había explicado en Juan 6. Pero ahí no termina, porque la celebración de la última cena está vinculada con toda la pasión del Señor. De ahí salen al Monte de los Olivos, salen de Jerusalén y van al Monte de los Olivos y allí siguen en oración. Jesús se queda solo y ahora tiene que venir la cuarta copa. En la cena pascual hay 3 copas. Jesucristo no bebió la cuarta copa en el cenáculo, la va a beber después, porque continúa la celebración de la Pascua. Entonces Jesús está orando solo y le dice al Padre: que pase de mí este cáliz, esta copa, pero que no se haga tu voluntad. ¿Cuál es esta copa? Esa copa va a ser el Calvario. Ahí se va a manifestar Cristo glorioso de una manera muy misteriosa, sufriendo en la cruz. Esta es la sangre de la Eucaristía, la que vierte del costado de Jesús. Esa es la copa. Esa es la copa que nosotros recibimos en la Eucaristía. Vemos el vínculo, pues, de la última cena y el transcurso hasta el Monte Calvario, donde se derrama su sangre, donde Él sufre por nosotros, donde Él, obediente al Padre, se entrega por amor a nosotros. Y así nos da la Eucaristía. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, este libro que tenemos aquí delante: nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de la muerte y resurrección. La Eucaristía hace que la Iglesia sea renovada, sea fortificada. Cada uno de nosotros se nos abre más el entendimiento. Es una gracia tan poderosa para vivir nuestra vida como cristianos. Y por eso se llama la fuente y el cima de toda la vida cristiana. Significa y realiza la comunión de la vida con Dios y la unidad entre los hermanos. Si hay problemas familiares, si hay problemas en nuestra sociedad, vayamos a la fuente del problema. Es que nos hemos olvidado de Dios. Tenemos que volver otra vez a la Eucaristía. Tenemos, en otras palabras, que primero unirnos a la Eucaristía para entonces poder ser cuerpo de Cristo. Somos cuerpo de Cristo no por nosotros solos, sino por haber muerto en el bautismo y por estar nacidos en la gracia y por estar alimentándonos en la Eucaristía. Y esta era la experiencia de los primeros cristianos que se reunían en torno a los apóstoles para la fracción del pan. La misa, recordemos, es el momento de la alianza que se ratifica, la alianza en la sangre del Señor. Y la misa por eso es sacrificio, porque se hace realmente presente el sacrificio de la cruz del Señor, y también es banquete, las dos cosas. Cristo se hace sacrificio y Cristo se da como banquete para que comamos su cuerpo y bebamos su sangre.
no es santo todavía, Juan Pablo II, nuestro Papa, dice, todos los que participan en la Eucaristía ofrecen su propio sacrificio espiritual. No es suficiente que oigan la palabra de Dios, ni que recen en común. Es necesario que hagan la oblación de Cristo suya. O sea, no es irse ahí a sentar y ya. Nos unimos a Cristo de tal manera que hacemos su oblación nuestra, de tal manera que yo digo, Señor, yo quiero ahora sufrir y luchar por ti en la calle, por mi matrimonio, por mis hijos, con tu poder. Es un momento de tomar conciencia, de recibir este poder, pero tiene que haber un acto de voluntad de mi parte para yo beneficiarme de este sacramento. Y de ahí entonces es que podemos vivir las virtudes heroicas del cristiano, que son tan necesarias hoy en día. Esa caridad hasta poder perdonar a los hermanos, esa capacidad de morir por el Señor, esa vida de castidad, de pureza. Algunas personas dicen, yo no me puedo contener, mis pensamientos impuros, mi falta de control. Muere y vete a la Eucaristía para que nazcas de nuevo en el Señor y verás el poder del Señor. Hoy día también la Iglesia se encuentra en grandes peligros. También está abatida por todas partes. Y también hay muchas personas, como vimos en el capítulo 6 de Juan, que tienen muchas ideas extrañas. Pero cuando vamos a la Eucaristía con fe, el Señor nos fortalece, nos aclara, nos hace iglesia para vivir plenamente en el poder de Jesús, en Jesús. Que Dios te bendiga.